Hechos capítulo 6, versículos 1 al versículo 7. Hechos capítulo 6, versículos 1 al 7 dice: En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellas eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Oremos. Señor y Dios, te agradezco en esta tarde la oportunidad de poder tomar este tiempo para meditar un poco en tu palabra, pero también meditar un poco en lo que tú has hecho a lo largo del tiempo. Gracias, Señor, porque sabemos que tú, Señor, no has detenido tu obra, no has detenido tu actuar a lo largo de los siglos. Tu palabra, la revelación perfecta para nuestro tiempo, se detuvo en algún momento allá cuando se cerró Apocalipsis, pero tú seguiste actuando. Y siempre actúas en concordancia a lo que tú nos has revelado a través de tu palabra. Gracias, Señor, por tener esa seguridad y esa esperanza. Ayúdanos, Señor, en este tiempo a meditar un poco, Señor, en lo que tú has hecho a lo largo del tiempo. Y siempre, Señor, gozarnos de que tú sigues actuando también, aún en esta iglesia y en este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. A los nazis no les gustaban los diáconos. Cuando finalmente las tropas alemanas tomaron el control de Holanda, los diáconos de la iglesia holandesa, hay que recordar que Holanda tiene una iglesia nacional, no iglesias independientes, ellos tienen iglesias nacionales. Los diáconos de la iglesia fueron los hombres valientes que se dedicaron a reunir fondos para las viudas, para los huérfanos, para los heridos en los combates, e indirectamente se dedicaron a apoyar a los miembros de la resistencia holandesa en contra de la ocupación alemana. Así que los nazis dieron la orden a la iglesia holandesa de suprimir el oficio del diácono. Los pastores de la iglesia en aquel entonces se reunieron y finalmente, sin dudar, comunicaron: quien toca a los diáconos interfiere en lo que Cristo ha ordenado como tarea en la iglesia. Y fueron los pastores los que pusieron el punto adelante para defender a ese cuerpo que ayudaba a su pueblo. La historia de los diáconos no suele ser brillante. Generalmente ustedes van a oír la historia de predicadores como Spurgeon, como Moody, historia de músicos como Fanny Crosby. Van a escuchar historias de ellos. Alguna que otra heroína por ahí dentro del cuerpo misionero, van a escuchar historias de misioneros. Sin embargo, casi nunca van a escuchar historias de diáconos. No van a ver libros de diáconos, no han escuchado, y yo creo que nadie puede citar un diácono famoso. Sin embargo, una iglesia donde los diáconos no funcionan como deben de funcionar se empobrece. Y una iglesia donde funcionan y trabajan arduamente se enriquece. ¿Cómo han funcionado los diáconos a lo largo del tiempo? Abrir la historia de la iglesia es abrir un álbum familiar. Si usted va a pasar por estas fotos familiares, mira las fotos bien, verá a los diáconos. Ahí van a estar en un rincón de la foto. No van a estar en el lugar más importante de la foto, pero van a estar en la foto haciendo algo. Así que el día de hoy vamos a comenzar brevemente un recorrido por nuestro álbum familiar, la historia de la iglesia. Dice ahí en Hechos capítulo 6, comenzando con la iglesia primitiva,
en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de ese trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía el número del Señor y el número de los discípulos, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. En el inicio de la historia, los diáconos ocuparon un lugar muy especial en la atención de las necesidades materiales de la congregación. Ellos hacían efectivo el ministerio pastoral. Mientras los apóstoles se dedicaban a la predicación de la palabra, los diáconos se dedicaban a las necesidades materiales. Ellos eran los que visitaban a los presos. Ellos eran los que se encargaban de organizar los funerales. Ellos eran los que se encargaban de reunir fondos para las necesidades de las viudas y de los huérfanos. Ellos eran los que visitaban enfermos. Ellos eran los que cuidaban a los pobres. En tiempos de plagas, muchos de ellos eran los primeros que morían, porque era la línea de frente de la atención física. Los que iban a ir a atender al que moría de peste, los que iban a atender al que moría de viruela, ellos eran los primeros que estaban en esa línea de frente. Y por lo tanto, ellos morían. Era una labor riesgosa. Y era una labor riesgosa y entregada la que hacían los diáconos, porque a menudo eso hacía que las autoridades romanas quedaran desconcertadas. Si había alguien que mostraba un amor por el pueblo de Dios, eran los diáconos. Muchos de los primeros diáconos de la historia de la iglesia eran gigantes de la fe. Desarrollaron una obra práctica con entrega y con valor. Pero en los siguientes años, junto con toda la iglesia, junto con todo lo que significó la doctrina, junto con el pastorado, junto con conceptos como la santidad, el amor al prójimo, también el diácono fue cambiando. Cuando termina la etapa de la iglesia primitiva, ya no existía el diácono como existió al principio. Cuando empezó a entrar dinero y cuando empezó a entrar poder, el diácono, junto con el pastor y las iglesias, se comenzaron a corromper. Y es así cuando pasa a la siguiente foto, la foto de la iglesia de la Edad Media. Pero no pierdan de vista que originalmente los diáconos fueron levantados para atender las necesidades materiales de la congregación. No lo pierdan de vista. Nace la Iglesia Católica. El diaconado se deterioró más y se alejó completamente de sus funciones. En primer lugar, lo primero que hicieron los católicos y que persiste hasta hoy en día es que para ser sacerdote tienes que ser primero diácono. Tienen que hacer una especie como de un año de servicio en el cual el que va a ser sacerdote sirve durante un año en una iglesia en necesidades físicas, se encargan de organizar las ferias,
se encargan de atender a enfermos, hacen cosas de tipo material, pero es como su servicio social antes de ser sacerdote. No pueden ser sacerdotes sin antes ser diáconos, y el que va a ser diácono en una iglesia católica es porque nada más lo va a hacer por un año antes de convertirse en sacerdote. Ustedes van a ver, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan de una película de Cantinflas que era El Padrecito. Él está en ese año. Él no es el sacerdote del pueblo. Él está haciendo su año de diaconado, va al pueblito y sirve, y si se acuerdan, él organiza la feria del pueblo y hace un montón de cositas, pero es que ese es su año de diaconado. La segunda cosa que la Iglesia Católica introdujo en el diaconado es que en un origen el diácono manejaba el dinero para la caridad. La gente daba dinero para los pobres, para los huérfanos, para las viudas, porque no había IMSS, no había, ¿cómo se llaman estas? Pensiones. Entonces la gente daba dinero y los diáconos lo administraban. Pero después la Iglesia Católica se le ocurrió la idea de que ese dinero que daban para la caridad era un medio para salvarse. Entre más dinero daban a la caridad, más su alma salía del purgatorio, o más su alma salía evitaba el infierno, y entonces la gente daba. Y los diáconos lo administraban. Y la Biblia nos dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Una vez que obtuvieron el dinero, dejaron de ser los protegidos del sacerdocio y pasaron a ser los que manejaban dinero y se enriquecían. Si no hubiera llegado la Reforma, los diáconos se hubieran vuelto una institución perversa. No olvide, el origen de este grupo está en la atención a las necesidades materiales de la congregación. Pasamos a la siguiente foto. La Reforma. Los luteranos no le prestaron atención a los diáconos, pero los reformados de Ginebra sí. Y una de las primeras cosas que hizo Calvino en la iglesia reformada fue restaurar el diaconado a su función especial. Rescató a los diáconos que había en la iglesia de Suiza y los puso en el lugar adecuado. Servir a las necesidades materiales de la iglesia. Pero hay que entender que la iglesia de Calvino estaba unida al gobierno, es decir, ambas instituciones eran lo mismo, así que los diáconos se encargaban del alcantarillado, los diáconos se encargaban de los hospitales, de las escuelas, los orfanatos, los diáconos se encargaban del sistema financiero de la ciudad, pero se dedicaban a cuestiones materiales dentro de la iglesia. Para ser diácono en la iglesia suiza, estaba el requisito de prepararse en el estudio de la Biblia. No nombraban a cualquiera. Los ponían a estudiar Biblia. Los que entraban al diaconado también tenían que hacer estudios teológicos. No mantenían a sus diáconos en una ignorancia teológica. Tenían que saber doctrinas. Tenían que estar preparados en aprender en el uso de las Escrituras, porque sin duda los reformados entendían que atendiendo a una viuda que necesitaba ayuda, no iba a faltar alguna persona que le pidiera un consejo al diácono. Y el diácono tenía que responder con Biblia. Al atender alguna necesidad, algún conflicto entre hermanos, tendrían que en algún momento dar consejos, y saber Biblia era elemental. Así que para ellos, allá en Suiza, ser diácono significaba tener preparación teológica, y no estaban peleados con el hecho de que alguno de esos diáconos llegara a ser pastor de una iglesia. No estaba peleado en eso, pero entendían que para ser pastor no necesariamente se tenía que ser diácono.
Los diáconos ahí dejaron de ser protegidos de los sacerdotes y pasaron a ser ministros y recibieron un título muy especial: ministros de misericordia, aquellos que se dedican a la atención de las necesidades físicas y materiales de la congregación. Recuerden, en un origen, revisando la primera foto de la historia, los diáconos estaban allí para atender necesidades físicas y materiales de la congregación. Y es ahí donde surgen tres tradiciones. Allí en Suiza, a partir de ahí surgen tres tradiciones, y la primera tradición es la tradición presbiteriana. Los diáconos en una iglesia presbiteriana, ¿conocen las iglesias presbiterianas? Aquí en México hay iglesias presbiterianas. Los diáconos en una iglesia presbiteriana funcionan precisamente como eso: ministros de misericordia. En las iglesias presbiterianas, donde no hay una iglesia nacional, pero son iglesias presbiterianas, ahí los diáconos atienden necesidades físicas, atienden a los necesitados de la congregación, atienden y supervisan las cuestiones materiales de una iglesia presbiteriana. Y esa es la forma en que los presbiterianos tratan a sus diáconos. Allá en Inglaterra, la tradición anglicana de la iglesia de Inglaterra sigue dos maneras. Hay, para un inglés allá en Inglaterra, hay diáconos transicionales, es decir, hermanos, pastores o personas que han sido llamadas para ministrar en una iglesia anglicana, y primero los ponen precisamente a servicio material. Y una vez que termina su año de servicio material, pasan a ser pastores de una iglesia anglicana. ¿A quién se parecen? A los católicos. Porque todavía tienen afinidad con la iglesia católica, pero para ellos también hay otro tipo de diáconos. Para ellos hay gente que ha sido llamada desde el inicio de su llamamiento a ayudar. No son llamados a pastorear, pero sí son llamados a atender necesidades de los hermanos. Y a eso les llaman diáconos vocacionales. Van a entrar al servicio de la iglesia de Inglaterra y toda la vida se van a dedicar a servir en cuestiones materiales de los hermanos en la iglesia de Inglaterra. Así que hay una tradición presbiteriana, hay una tradición anglicana, y viene nuestra tradición, a la cual pertenecemos las iglesias bautistas, las iglesias metodistas, las iglesias pentecostales, y hasta las iglesias carismáticas. Pertenecemos a esta tradición, la tradición congregacional. En un principio, en las iglesias congregacionalistas, incluyendo nosotros, los bautistas, la tendencia es que cada iglesia tenía no un pastor, tenía 2 o 3 pastores, dependiendo del tamaño de la iglesia. Estos pastores se dedicaban a la labor espiritual y obviamente elegían dentro de la iglesia diáconos que se dedicaban a la cuestión material. Es decir, en las iglesias congregacionalistas, incluyendo las bautistas, había pluralidad de pastores y había pluralidad de diáconos. Y había una clara división de funciones. Los pastores se dedicaban a la cuestión espiritual y los diáconos a la cuestión material. En la primera mitad del siglo XX, de 1901 a 1950, fue la edad de oro de los comités. Las iglesias bautistas les encantaba hacer comités. El comité de varones, el comité para atender hospitales, el comité para atender escuelas, el comité para atender damas, y hacían comité para todas cosas, hasta para grupos de jóvenes. En México había comités. Las escuelas cristianas no son algo nuevo. Antes de la Revolución Mexicana había muchas escuelas bautistas, especialmente porque no había escuelas públicas. Y los únicos lugares donde se podía aprender a leer y escribir de manera gratuita, sin tener que pagar, la proveían las iglesias. Y había un comité para escuelas, había un comité para orfanatos, un comité para publicaciones, y los diáconos dirigían cada uno de esos comités.
Pero conforme fue pasando el tiempo en el siglo XX, la tendencia de las iglesias congregacionales, incluyendo iglesias bautistas, fue regresar a una mezcla entre la tradición presbiteriana y nuestra antigua tradición. Es decir, la mayoría de las iglesias empezaron a regresar a la idea de que el diácono es el encargado de las cosas materiales, pero al mismo tiempo las iglesias necesitaban pluralidad de pastores. En esas, recuerden, en toda esta álbum de fotos familiares, no olviden que originalmente el diácono fue elegido para atender necesidades materiales de la congregación. Y dice buscad pues, al versículo 3, hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Esto es también algo importante porque tendemos a elegir diáconos por el sistema de usos y costumbres de las iglesias. Con respecto a nuestros usos y costumbres, tendemos a votar por el diaconado, pero la Biblia marca claramente, aunque es muy poco lo que dice de ellos, es cierto, la Biblia no nos dice mucho acerca de los diáconos. Muy pocas veces los va a mencionar en la Biblia. Por eso cuando habla de ellos, lo poco que habla, hay que prestarle atención. Porque si le habla poco y encima no le prestamos atención, terminamos eligiendo modelos equivocados. Hay 6 conceptos populares de un diácono que no están a la altura de las Escrituras. Primero, el candidato a pastor. Tenemos que recordar que si alguien es llamado a pastor, no necesariamente tiene que ser diácono. A veces, por error, revolvemos las funciones y terminamos arruinando a un llamado a pastor porque lo involucramos en algo que no tenía que estar involucrado porque no era su llamado. Todo pastor debe ser un siervo. Eso es una verdad. Pero no todo siervo está llamado a ser pastor. Eso también es una verdad. Otro modelo equivocado es el reparador. En las iglesias como la nuestra, va a haber gente que es capaz de reparar cualquier cosa. Puede reparar desde el techo hasta una bombilla y donde quiera que lo pongamos, puede reparar algo. ¿Por eso tiene que ser diácono? No, tiene que ser un hombre de buen testimonio, lleno de sabiduría, del Espíritu Santo y de sabiduría, porque si no está con estas 3 cosas, aunque sepa reparar todo, va a crear problemas. Está el calculador. En nuestra iglesia va a haber hermanos que saben hacer presupuestos, que saben dónde invertir, que saben dónde están más baratas las cosas, que saben comparar precios y poder ahorrar para la iglesia. ¿Por eso tiene que ser diácono? No. Si no está lleno del Espíritu Santo y de sabiduría y no tiene buen testimonio, va a causar problemas. Inclusive va a ser vital que va a haber gente en la iglesia que tiene capacidad de liderear, que habla y cuando habla moviliza a la gente, que es su capacidad de carácter, organizar personas y ponerlas a trabajar en algo que se necesita. ¿Eso lo hace un buen candidato para ser diácono? No, si no tiene buen testimonio, si no está lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría, esa persona es altamente peligrosa para una iglesia. Porque así como puede movilizar a la gente para hacer algo bueno, también la puede movilizar para hacer algo malo. Es cierto, en las iglesias y en las reuniones es necesario que haya equilibrio, que haya personas, que haya diáconos que puedan ver los diferentes puntos y las diferentes aristas de una decisión
y que puedan mostrar que cierta decisión no está bien y con argumentos mostrarnos la otra parte de la moneda. Pero no es lo mismo una persona que tiene ese carácter y que Dios le ha dado la sabiduría y le va a dar la sabiduría en palabras, le va a dar la sabiduría en pensamiento, por eso está lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría, para mostrar las diferentes aristas de las posibilidades. Y otra cosa es un hermano cuya labor franca es oponerse al pastor en turno. Pastor venga, pastor vaya. Su posición es oponerse y tratar de controlar la vida de la iglesia. Va a dedicarse a quejas que van adornadas con el me han dicho y he escuchado, para intentar hacer creerle al pastor que hay una preocupación generalizada cuando es simple y sencillamente su propio corazón. Y lo único que produce es intranquilidad. Por el hecho de que le guste oponerse, ¿es por eso que lo tienen que elegir como diácono? No, tiene que estar de buen testimonio, lleno de el Espíritu Santo y lleno de sabiduría, porque solo así va a poder presentar realmente el equilibrio que se necesita en una iglesia. La tentación puede llegar a pensar, la tentación puede llegar a hacernos pensar que las cuestiones espirituales y materiales se dividen de tal manera que el pastor no puede meterse en cuestiones materiales ni el otro en las cuestiones espirituales, y se forma un consejo cuya dedicación es limitar la autoridad del pastor. No se ve en Hechos 6 y en su origen, y ustedes se han fijado en el resto del árbol familiar. Los diáconos nunca fueron un consejo de Estado, nunca fueron el Congreso, nunca fueron la Cámara de Diputados. El Congreso, el grupo de diáconos fueron elegidos para dedicarse a las necesidades materiales y físicas de la congregación. ¿En qué momento en las iglesias se convirtieron los diáconos en mesas directivas de una iglesia como la nuestra? ¿Está bien o está mal? Y la respuesta es que está bien. Es bueno que haya un consejo de diáconos para aprovechar las fortalezas de la iglesia, entendiendo que ese consejo solamente es útil cuando el consejo entiende su función. Cuando el consejo no entiende cuál es la función de los diáconos y cuál es la función del pastor, la iglesia puede entrar en crisis. ¿Cuándo funciona una mesa directiva con diáconos? Cuando sus diáconos son de buen testimonio, llenos de sabiduría y llenos del Espíritu Santo. Cuando no es así, el diaconado puede convertirse en una institución de inestabilidad. Iglesias como la nuestra, que tiene, a diferencia de otras iglesias que tienen multitud de pastores, en iglesias como la nuestra, que nada más es monopastoral, una mesa directiva con diáconos es a menudo necesaria. No es mala, no es incorrecta, no estamos equivocados si lo hacemos. Es buena porque como nada más tenemos un pastor, ese pastor necesita escuchar consejos. No está hecha para aprobar las decisiones del pastor, porque hay que recordar la división de oficios, pero sí está hecha para dar consejos al pastor para una mejor decisión que es diferente. Entonces, revisando nuestro álbum de fotos, el diácono fue elegido originalmente, y así debe quedarse, como un hombre o una mujer que se dedican a las necesidades materiales, tangibles de la congregación, que ayuda mucho y que puede ayudar cuando son de buen testimonio, cuando están llenos de el Espíritu Santo y llenos de sabiduría, pueden ayudar ampliamente al pastor a tomar una buena decisión. Entonces, el día de hoy hemos visto nuestro álbum familiar.
La próxima semana, si Dios lo permite, vamos a ver, vamos a desmenuzar Hechos capítulo 6, versículos 1 al 7, y lo vamos a desmenuzar como si fuera carnita para taquitos. Vamos a orar. Señor y Dios, te